tienen que conocer porque se vio un estudio que el 50% de los médicos se casan con otros médicos porque nadie les entiende. Tú le dices, tengo que estudiar mi examen para la próxima semana y te dicen, tienes una semana y nadie te cree. ¿Les ha pasado eso o no? Sí. ¿Ves? No entienden que tienes que estudiar una semana para un examen, 2 semanas y no alcanza al temario. Imagínense, para mañana se escribe un tomo de Robbins, ¿o no? No. Ya obvio hay que obviar, digamos, ¿qué vas a obviar? Intestino, endocrino, neuro, pero eso ya lo leí el otro día. Partes blandas. ¿Ok? Ya, vamos, empecemos. Deja de cortar ya. ¿Ok? No, atrás. Ya, vamos, empecemos. Ya, introducción, la pérdida de pigmentación. ¿Ok? Vamos a hablar de trastornos pigmentarios. Aquí involucra desde la evolución, ¿no? Desde un nevus lunar hasta un melanoma maligno. Quiero que sepan de memoria el melanoma maligno. ¿Qué van a aprender del melanoma? Vamos a ver mutaciones, lo más importante, y cómo se diagnostica el ABCD. Eso es clave para el examen, ¿ok? Porque no pasa nada si tienes una mácula, una peca, léntigo, nevos. Desde el displásico ya se pone agresiva la cosa, ¿ok? Porque esta palabra displásico ya no es un nevo normal. Y por último, el melanoma maligno, que es lo más importante. Es un lobo vestido de oveja. Porque no les da mucha importancia hasta que crece y tal vez ya sea muy tarde, ¿no? Pueden salvar vidas con el melanoma, con solo diagnosticar en la clínica. Lo mínimo que tiene que saber el médico general, ¿no? Vamos, empecemos. La pérdida de pigmentación, ya sea focal o generalizada, puede dejarnos vulnerables ante la luz solar. Los diferentes trastornos cutáneos pueden desarrollar la formación maligna de lunares, ¿ok? Entonces, a lo que llaman lunar normalmente va a ser una peca, un nevus. En la peca es la decoloración, ¿no? Es diferente. Vamos, aquí vamos a ver algunas de las estructuras de la piel. Está compuesta por la epidermis, dermis, la capa córnea, que para que esa piel no sea mucosa tiene que ser queratinizante, eso es queratina, solo en la piel se ve, ¿ok? O algunas metaplasias de tipo escamosa o en el cáncer escamoso se ve la queratina. Tiene diferentes capas, la epidermis también, capa esponjosa, espinosa, entre otras, ¿no? La capa córnea, la superficial, y lo más importante es la basal también, porque ahí nos indica si hay un daño a nivel de la interfase, si hay un daño vascular entre la unión, entre la epidermis y la dermis. En su momento, hasta esta se llega a desprender, pero eso ya es otro tema, que son enfermedades ampollares, ¿no? Que la ampolla puede estar en el medio, en la parte superficial, subcorneal, en el medio, o en la unión dermo-epidérmica. Entonces hay diferentes tipos de ampollas. Además, la utilización de la inmunofluorescencia es clave en ese tipo de casos, ¿no? Porque ahí nos indican si puede ser un pénfigo, otra patología, ¿no? En la cual hay que ver ya la IgA, la IgG, la IgM, ¿qué más? El C3, ¿no? Que nos ayuda a hacer un diagnóstico más dirigido. Hablamos de las pecas. Las pecas son máculas, acuérdense, máculas es esa coloración de color marrón, oscuro, claro, más que todo son pacientes caucásicos, muy blancos, ¿no? Americanos, europeos, que parecen después de la exposición al sol. Es una hiperpigmentación, se debe a una mayor cantidad de pigmento de melanina dentro de los queratinocitos basales. ¿Dónde? A este nivel, ¿no? Estos son los basales y se ve esta coloración, ¿no? Cuando es una peca. Ahora, un paciente de tez oscura se va a ver igual, pero en todo el cuerpo, ¿ok? Se va a ver así, un incremento de melanina que le da esa tonalidad a la piel, ¿no?
Son lesiones pigmentarias más frecuentes en la infancia en sujetos de piel clara, siempre. Se desconoce y se debe a la producción de pigmento un campo delimitado de melanocitos a un aumento de la transferencia de la melanina a los queratinocitos, ¿no? Entonces, de esa manera pasamos al léntigo. En el léntigo, en la microscopía, vamos a ver esa conformación de botas, ¿ok? Esto está asociado con el sol. Por eso, en el diagnóstico tiene ese apellido, ¿no? Léntigo solar. La microscopía son botitas, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la macro? Se refiere a una hiperplasia, que es el aumento en el número de las células de tipo benigna de los melanocitos. Se produce a cualquier edad, pero a menudo en lactantes y en el niño, ¿no? Se desconoce la causa y patogénesis. Si el léntigo solar, entonces tiene que tener un área fotoexpuesta, ¿no? Entonces son personas que van a la playa, ¿no? Sin polera, están en el escote, ¿no? Las mujeres, los brazos y mucho en la pierna, ¿no? Y en la microscopía vemos esa imagen en bota característica, botita, ¿no? Los léntigos pueden afectar a las mucosas, a la piel, consisten en pequeñas placas de 5 a 10 milímetros de color marrón oscuro, característica histológica esencial de la hiperplasia melanocítica lineal, limitada a la capa celular inmediatamente por encima de la membrana basal, ¿no? Entonces ya se ve un aumento en el número celular por encima de la capa basal. Ahora, vamos con el nevo melanocítico, nevo de la unión. Entonces, de la unión significa que justo está en la unión dermoepidérmica, justo. ¿Cómo se va a ver? Este es más característico, ¿no? En el cual ya no son máculas, sino ya se ve una lesión de bordes precisos, bien circunscritos, un color, ¿no? Son neoplasias benignas, frecuentemente causadas por mutaciones activadoras adquiridas del componente de la vía de transmisión de señales RAS. Los nevos normalmente no evolucionan a melanomas debido a la protección que nos da la esencia inducida por estos oncogenes. Al activarse el RAS o el BRAF, solo produce una proliferación durante un tiempo limitado, seguido de una detección causada por la acumulación del P16 y del INC4A, ¿ok? Entonces, así se ve. Ustedes tienen que controlar siempre cualquier lesión dérmica que esté creciendo, tiene que ser ya sospechosa, crecimiento rápido. En no pasa nada, nunca crece, lo conoces así, termina así. Y en la microscopía son lesiones más jóvenes, poco a ninguna actividad mitótica, casi ninguna, ¿ya? No debería haber. Crecen en la dermis subyacente en forma de nidos. Está conformando un nido, 2 nidos, 3 nidos, pero a nivel de la unión. Porque hay unión, hay compuesto, que sería en la parte de la epidermis como en la dermis. La unión también se llama dejuntura, también, ¿ok? Entonces, vamos. Y estos son los compuestos. ¿Cuáles son los compuestos? Los que están contenidos por dos crecimientos. Uno, miren, a nivel del epitelio, por la epidermis, y ya no está en la epidermis, está por debajo. Entonces está compuesto por uno dérmico como uno epidérmico. Este tipo de nervios. Producto del crecimiento de los nervios de la unión, ¿no? Que serían estos, dentro de la dermis. Entonces maduran. Si se dan cuenta, este es un nido, pero aquí sigue habiendo el nervio. ¿Ok? Y en la macroscopía son lesiones ya más difusas. Acuérdense, no es tan limitado como el anterior, porque ya hay un crecimiento a nivel de la dermis y se traduce como esa imagen más difusa, bordes difusos. Sigue siendo simétrica, porque si nosotros lo dividimos en dos, miren, el mismo tamaño uno del otro, ¿no? Sin atipia nuclear, mitosis rara superficialmente, sin mitosis en la porción más profunda, ¿no? Porque maduran hacia profundidad. Entonces, maduran.
se disponen en tecas. ¿Qué son estas? Los nidos son tecas que maduran hacia profundidad, ¿no? Porque nacen de acá. Vamos, siguiente. Desde aquí ya hay que tenerle miedo. Cuando el patólogo te pone nevus o nevo displásico, ya hay una asociación, acuérdense, a alteraciones. ¿Cuáles? Alteraciones citológicas principalmente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Signos de atipía, ¿no? Ustedes ya lo saben, ¿cuáles son los signos de atipía? Entonces, si se ponen a pensar esto, ya no es normal, ¿no? Porque hay una hipercromasia. Miren este núcleo. Aumento de tamaño, la misma infiltración, ¿no? Aquí maduran en tecas. Acá, miren cómo son las células. Hipercromasia, este marcado por morfismo nuclear. Entonces, ya cuando les molesta, ya hay que pensar en un nevus displásico. Bajas y hay un índice elevado de mitosis, ¿no? El aumento nuclear es característico. Vamos, nevus displásicos. Y no hay uno, son múltiples, eso también. O sea, como la PAF, como la poliposis familiar, si tiene 100 displásicos, uno de estos se va a malignizar, ¿no? Y hay que pensar en eso. Entonces, son importantes porque pueden ser precursores directos del melanoma, lo que les decía, displásicos, melanoma, y hay que asociarlo como una lesión precursora. El resto, no hay problema. Cuando son múltiples, son un marcador de mayor riesgo de melanoma, lo que les decía, 100 boletos, uno de esos cáncer tiene que ser, uno de esos tiene que ser melanoma. A pesar del melanoma de tener esa nomenclatura de OMA, es maligno el tumor, ¿ok? Entonces, acuérdense, OMA es benigno, pero en el melanoma, seminoma, son malignos, son tumores malignos, el linfoma también es maligno. No se olviden de eso. Yo hasta escribo melanoma maligno, porque muchos de los médicos generales piensan que es benigno, el dermatólogo obviamente que no. Entonces, la probabilidad de una persona con nevus displásicos sufra un melanoma es del 50% a partir de los 60 años. No es un indicador definitivo, pero sí es un factor pronóstico, ¿no? Tener en cuenta que va a haber una degeneración, producción de radicales libres, todo lo que conlleva el aumento de la edad, entonces va a haber una mayor predisposición. Se asocia con una mutación. ¿Cuál? CDKN2A, que codifica proteínas como la P16, que esto ya lo hemos visto, que es un inhibidor del CDK4 y del 6. Hay un aumento en la actividad del CDK4 y aumenta la aparición de nevus displásicos. Por eso son múltiples, ¿no? Porque hay una mutación asociada. En cuanto a la morfología, ya el aumento de tamaño es mayor, 5 milímetros. Medio centímetro, mínimo, ¿no? Porque pueden llegar a ser más. Miren, este ya es 1 centímetro. Entonces, epidermis, dermis, ¿no? Aquí está en la epidermis a este nivel y en la dermis. ¿Qué más? Son células del nido dentro de la epidermis, aumentados de tamaño con una fusión de los nidos adyacentes. Este ya se está fusionando. Hay un aumento del tamaño nuclear, como es el caso, y marcada fibrosis. Esa fibrosis en banda, ¿ven cómo sigue un trayecto? Fibrosis en banda, por esa disposición lineal, ¿no? Entonces va con la imagen. Estos nidos, acuérdense, eran dos y aquí están juntos, unidos. Y lo más importante, aquí quiero que me pongan atención, melanoma maligno. Muchos de los médicos piensan, no, de los pacientes en general, que hay una relación directa con rayos UV, con la luz solar, sí, pero también se han visto melanomas malignos a nivel de la vagina, de la vulva, del ano. O sea, tendrías que ir a una playa nudista para así tirarte como estrella y que te llegue el sol justo ahí, ¿no? Entonces, se ha visto casos que más que todo en esos tipos son mutaciones, ¿ok?
van a haber mutaciones genéticas que van a predisponer en ese lugar. También el melanoma acral, ¿no? A nivel del pie. ¿Quién va a estar así asoleándose el pie? ¿No? Nadie, a no ser que trabajes ahí, venido caipirinha, así en la playa. Claro, a él sí le puede dar, pero esa relación ya está dirigida con mutaciones, ¿ok? Del brafo, si no me equivoco. Y eso lo pueden ver en la plataforma. He hecho una casuística, justo el melanoma maligno, de TGI, de tracto genital femenino, en el cual en 17 años de casuística, se han reportado aproximadamente 9 casos. No sé, es rarísimo en lo que sería vulva, vagina y cervix, ¿no? En esos lugares. Entonces, acuérdense que como puede estar relacionado con la luz, con los rayos solares, puede no estar relacionado, ¿ok? Entonces, y en zonas fotoexpuestas, como es la cara, el escote, los brazos. Entonces, son lugares donde, en el que si no tienes protección solar, tienes mayor predisposición. Y más en lugares donde no hay la capa de ozono, ¿no? Entonces, esos lugares tienen una afección más directa sobre este tipo de tumor, ¿no? Es el más mortal de todos los cánceres cutáneos. Por eso les digo que tienen que saber. Tú lo diagnosticas, ¿no? Ahora, en 6 meses, si no se trata, se muere. Imagínense, cuando yo diagnostico un melanoma, ni siquiera hago el informe. Lo primero que hago, levanto el teléfono y llamo al dermatólogo. Le digo, ¿sabes qué? Este paciente tiene melanoma, tienes que ampliar margen de seguridad 1 centímetro, porque de esa manera él ya sabe que tiene que programar más cerca, ¿no? Y no solamente eso, tiene que ver, hacer un PET scan, porque el melanoma, les he dicho que es un lobo vestido de oveja, no parece nada, pero te está comiendo por debajo, se está yendo al cerebro. Y eso me ha pasado con un compañero de la residencia. Yo fui a rotar al británico, ¿no? Un hospital grande en Argentina. Y ahora de clínicas fui al británico, 3 meses, donde he hecho patología renal, todo lo que es inmunofluorescencia, lo veía todo. Entonces llegó un residente de primer año de cirugía, cráneo, ¿no? Entonces se diagnosticó melanoma. A los 6 meses, el mismo paciente, pero el melanoma estaba en un tumor cerebral. Imagínense, y falleció, ¿no? Entonces eso es para que tengan en cuenta la gravedad de esta patología, ¿no? Vamos a ver. A la presencia de un melanoma, doctor, ¿qué se puede hacer? ¿Cirugía para la activación de toda esa zona? Exacto, tiene que hacerse una cirugía ampliada, ¿no? Ampliar márgenes de seguridad y profundos, no solamente es superficial el contorno, sino es profundidad también, un margen bueno, porque esto, acuérdense, se disemina. Van a hacer, si quieren, hacen una tarea de Clark y Breslow, ¿ok? La clasificación de Clark y Breslow. Creo que Paola hizo, ¿no? Entonces, si no encuentran, le dicen a Paola. Donde ve la profundidad, 2 parámetros. Uno, un parámetro en centímetros, milímetros, y el otro es un parámetro ya arquitectural. Por ejemplo, alcanza la epidermis, alcanza el tejido dérmico superficial, alcanza el profundo, alcanza tejido adiposo. Pero no es lo mismo eso en el tipo de lugar, ¿no? Si te toca un melanoma, por ejemplo, en la mano va a ser más grueso el epitelio, ¿no? Que en la cara. Por eso se utiliza más la clasificación en milímetros, porque ahí se ve bien la profundidad. Pero en el otro se ve la arquitectura, no es lo mismo que alcance el tejido adiposo, que ya se está yendo, ¿no? Que sea el mismo tamaño y que solo alcance a la epidermis. Entonces, de esa manera se ve el pronóstico con los 2 patrones, ¿no? Que es la clasificación de Clark como Superman, se ubica en Superman, Clark y Breslow. Bien, entonces tratable en sus primeras fases. La primera fase quirúrgica y una resolución
espontáneo. Fases tardías, ya, chao. Hay que pensar ya en que se está diseminando a diferentes partes del cuerpo. Lugar de origen, piel, mucosa oral, ano genital, esófago, uvea de ojo. En muchos casos de melanoma en ojo es frecuente también. Hereditario, igual se debe a mutaciones de los genes reguladores del ciclo celular, aparece en lugares expuestos al sol, zonas fotoexpuestas, frecuentemente en la espalda de hombres, piernas en las mujeres, ¿no? Por la utilización de faldas. Antes era así, ¿no? Ahora nadie utiliza faldas, ¿no? Por el frío, hay otra tendencia, ¿no? De mostrar menos. Está bien también. Incidencia, mayor riesgo de aparición en individuos en piel clara. También se ven menos casos con piel oscura, que en realidad es un poco más protectora, ¿no? En este tipo de lesiones. La exposición de rayos UV no es un factor definitivo, lo que les dije al comienzo. ¿Cuáles son las mutaciones? Esto se lo tienen que aprender todo este largo, ¿no? Donde hablamos del gen CDKN2A mutado en 40% de los melanomas que codifican P15, P16, el ARF y el P16, que es el inhibidor del CD4, CDK4 y del 6, ¿no? Y del ARF. Estos son estimulantes del gen supresor de los tumores P53, que esto predispone a ese comportamiento maligno. Cuando escuchen P53, nos habla de una agresividad mayor que tiene el tumor. Ambos tipos de mutaciones están implicados en el melanoma. ¿Qué más podemos decir? Que activan la transmisión de señales a favor del crecimiento, aumento del RAS, del PK13K, del AKT, hacen que se promueva el crecimiento y la supervivencia de las células. Estas mutaciones del RAS aparece un 15-20% adicional de los tumores. Y el PTEN gen, supresor de los tumores, que al sufrir pérdida de este gen se activa la forma aumentada del P13K y del AKT. Otros melanomas pueden tener mutaciones del gen NF1 del neurofibroma 1, que es un inhibidor del RAS. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Miren, esta lesión que crece con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a colocar una moneda a su lado y le sacan foto a cualquier nebus sospechoso, le ponen una moneda y sacan foto. Si ven que empieza a crecer mucho, bordes irregulares, se ulcera, tiene dos tonalidades, negro, amarronado, azulado, y hay que pensar que esto puede ser más maligno, hablando claramente de un melanoma. Los melanomas muestran variaciones llamativas en el color, aparición de matices negros, marrón, rojos, azules, oscuros y grises. Los bordes de los melanomas son irregulares y a menudo están mellados. Miren, como M, bueno, por eso es mellado, mamelonado, ¿no? Léntigo maligno, mayor incidencia en la cara de los hombres, ¿no? Porque por esa lesión fotoexpuesta. Expansión superficial, el melanoma de extensión superficial es del subtipo más común y representa casi el 70% de los melanomas cutáneos de extensión superficial. Obviamente hay uno nodular también, que es igual frecuente. Afecta habitualmente a la piel expuesta al sol. Entonces vemos bordes irregulares. Aquí ustedes lo dividen en dos, donde sea, no va a ser igual, no es simétrico. Hay otra coloración aquí más café, aquí más oscuro, ¿no? El que les decía, el melanoma acral, y en relación con el mucoso. Entonces aquí no tienen una relación directa con los rayos UV, no tienen. Los sitios más comunes afectados son las palmas de las manos y las palmas blancas de los pies. La región subunguial también a nivel del dedo gordo y pulgar. Ya, salud, dinero, amor, emoción. Bien. Entonces vienen así con su dedo negro, la uña negra de su piel. Dice,
No, me han de ver pisado, ¿sí? Me han de ver seguro me golpea con el borde de la cama. No, un melanoma hay que pensar. Subungueal, debajo de la uña. Ahí también, a ese nivel. La unión mucocutánea de las cavidades bucal, nasal, ano de la vagina también. La mayoría de los pacientes son ancianos con predominio femenino. ¿Okay? Pues vamos a ver, ¿no? Donde en las dos imágenes hay un crecimiento. Miren, estas células con esa pigmentación melanocítica, núcleo amplio, citoplasma amplio. ¿Qué más vamos a ver? Pleomorfismo nuclear. Aquí tiene que ver mitosis. Mitosis. ¿Qué más? Otro factor pronóstico es la ulceración. Si el tumor daña la epidermis, alcanza ulcera, igual es otro pronóstico, mal pronóstico. ¿Qué más? Uno bueno, diremos, siempre decimos todos malos, uno bueno es que haya mucho linfocito, como es el caso. La presencia de los linfocitos nos ayudan a que es un buen pronóstico, porque el cuerpo está tratando de contener el tumor, ¿no? La presencia de los linfocitos es un buen pronóstico. ¿Qué más? Satélites, lesiones satélite, ¿no? Que no solamente es ese tumor, sino que es un superficial multicéntrico, que pasa 1 centímetro, hay otro nido, ¿no? Entonces ya son lesiones satélite de peor pronóstico. También, entonces vemos ya mayor atipia. Muestra una proliferación de melanocitos atípicos dispuestos solos, ¿no? Como es el caso, ya solos o en grupos, ¿no? Los niveles de la epidermis también hay que ver, alcanza hasta el tejido adiposo. Las células tumorales son epitelioides. ¿Qué es epitelioide? Un citoplasma amplio, como les decía. El citoplasma es amplio, que parece una célula epitelial, parece un queratinocito a este nivel, por eso el nombre, epitelioide. ¿Qué más? Núcleos pleomórficos, nucleolos prominentes y mitosis frecuente, lo que ya mencioné. Esto del ABC se lo tienen que saber de memoria. ¿Okay? Los melanomas avanzados forman de forma local, hacen metástasis. El melanoma de piel habitualmente es asintomático, por eso se dejan estar, ¿no? Como no molesta, no duele, no pasa nada, entonces se dejan estar, pero él está trabajando por debajo se está diseminando. Por eso les digo que es de temer. Se ha usado fármacos con éxito en el tratamiento de este cáncer, con fármacos que se dirigen, a ver, ¿qué pasó? No tengo la batería. A ver, bien, vamos. Entonces, que se dirijan a las vías de mutación. ¿Cuál? La principal, RAS, P13K y el AKT. Es de suma importancia tales métodos debido al melanoma metastásico. Es resistente al tratamiento tradicional con quimio y radio. Esta, anótense, el ABC, ¿cuál va a ser en cuanto a la clínica? A, asimetría. Si dividen esto en dos, no va a ser igual. Bordes irregulares, mamelonados, irregulares, imprecisos. Color variado, desde un azul, aquí más negro, hasta café, puede variar, ¿no? ¿Qué? Que se ve verde. Verde, ¿no? Sí, claro, puede variar. Aquí parece verde, pero también tenemos el data no tan bueno, hay que ver también factores, ¿no? Vamos, ¿qué más? Diámetro aumentado, la desdiámetro, por eso les digo, ponen la moneda, se sacan foto. Cada semana, cada mes van a ver la evolución. Y es evolución, ¿no? Una evolución de rápido crecimiento, agresivo. Eso es en cuanto a la clínica. ¿Tiene alguna duda respecto a esto? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? No. Ya.
Entonces, eso es lo importante. Después, a ver, tenemos dermatosis, inflamatorias agudas, crónicas, eso es lo que te toca, ¿no? Rafa. Rafa, Sí, doctor. que eso está en el otro